es esta. ¿Cuál es el método que desarrollaron Banerjee, Ian Stevenson, Brian Weiss casi todos los mencionados? Primero, se da el caso de niños que espontáneamente recuerdan una vida anterior, hacen unos relatos. Ellos dicen, yo me acuerdo que yo me llamaba tal, viví en tal lugar, tuve tal familia, me sucedió tal cosa, fallecí por esta causa y en esta forma de muerte. ¿Qué hacen estos investigadores? Recopilan esa información suministrada por los niños mediante entrevistas, fotografías, filmaciones, grabaciones y hasta huellas digitales. Los investigadores viajan a las ciudades o países o pueblos que estos niños describen en sus relatos y allá buscan los registros eclesiásticos o registros civiles y documentos del lugar y periódicos de la época para verificar si realmente esta persona existió, si murió de esa forma, se llamó así, si tiene familiares vivos y si corresponde todas las descripciones. ¿Qué hacen? Se localizan a los antiguos padres y familiares que han sido nombrados y descritos, los confrontan. Indudablemente, el niño que dice que yo viví en tal pueblito en el año tal y mis padres se llamaban tal y viven en tal parte, los niños señalan el sitio exacto con todos los detalles y los confrontan. En ese momento ya los antiguos padres son ancianos, son mayores, porque el niño transcurrieron años y él volvió a reencarnar, pasó al mundo espiritual y reencarna enseguida, reencarna muy pronto. Y esa prontitud es la que hace que la persona pueda recordar, tener estos recuerdos espontáneos. Los padres, identificación de parte y parte con sus familiares, registro de la nueva información y publicación de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos investigadores criteriosos, hombres de ciencia, hombres de universidad, gente de laboratorio, ahí están los nombres, aquí tengo una lista de 28, no confían ciegamente en lo que un niño viene a decir, que yo nací en tal parte, en tal año, y mis padres viven allá y se llamaron tal. Ellos recopilan muy metódicamente toda la información, se trasladan a los lugares referidos, indudablemente van a encontrar que esos padres ya están mayores y se dan actos emocionales, ¿no? El niño se emociona, los padres al principio se muestran escépticos ante estas visitas, extrañados, les explican muy bien en qué consiste la situación que el niño está describiendo y los niños al penetrar en la casa dicen, este era mi cuarto, acá queda una cosa, aquí tengo, yo dejé guardado tal muñeca, tal carrito, tal juguete, yo me llamaba tal y tuve tal accidente. Incluso hay niños que renacen con las marcas, con algunas marcas de nacimiento. Hay varios investigadores de esta disciplina que se dedican al tema de las marcas de nacimiento, que se pueden traer de una reencarnación a otra y confrontan las fotografías de cómo murió aquella persona, porque está descrito en su documento de fallecimiento, certificado de defunción, y los niños renacen con las mismas marcas, la trayectoria de la bala, la trayectoria de la herida con arma cortopunzante, o si niños que murieron, que personas que murieron, que les fue amputado un dedo en una reencarnación y pueden renacer con ausencia de ese dedo. Esas son las llamadas marcas de nacimiento, los birthmarks. Espero haberlo pronunciado bien. Entonces, estos 28 investigadores de distintos países de la India, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Islandia, Italia, Francia, de todos los países, ellos por su cuenta, sin pertenecer a ninguna doctrina, tuvieron el valor de enfrentar
el tema del espíritu y el tema de la reencarnación desde un punto de vista académico y científico. Entonces recopilan toda la descripción, toda la narración, lo registran en fichas, después con sus propios recursos van al sitio, buscan los archivos, llevan al niño con su familia al reencuentro con la antigua familia. Y es cuando ya se dan estos encuentros, estas confrontaciones, y se dan revelaciones íntimas. Yo te decía así, tú tienes un lunar en tal parte, en situaciones íntimas, porque a veces hay niños que reencuentran a su antigua esposa, la encuentran ya anciana, de 70, 80 años. Y en presencia del investigador, el niño le describe, porque empieza a recordar intimidades, o la persona adulta recuerda intimidades que corresponden. Y dicen, yo no entiendo qué ha pasado, pero efectivamente este niño es el alma del que era mi esposo, o mi esposa, o mi padre, o mi familiar. Entonces, como podemos imaginar, estos hombres de científicos como Hernani Guimarães Andrade, Alexander Gunon, Arthur Girdan, Brian Weiss, Carol Bowman, Edith Fiore, Amendra Nath y muchos de ellos, los nombres son muchísimos, se toman todo el trabajo, incluso arriesgando su prestigio, digamos, de profesionales famosos que se habían destacado en el campo de la medicina, la psicología, la psiquiatría y otros campos, el campo de la biología, la filosofía. Se atreven entonces, están tan seguros de lo que han comprobado experimentalmente, que publican los libros, dictan conferencias y muchos otros continuadores. Pero los que trazaron estas líneas de narrativas y de, más que todo, el tema de las regresiones hipnóticas. Las regresiones hipnóticas son las que mejor resultado dan, ¿no? Hacen llevar a una persona hacia la infancia, la siguen retrocediendo en la memoria. Esto lo hace un profesional de este campo, no cualquiera. Y de pronto la persona empieza a describir la vida intrauterina. Y siguen retrocediendo y llega a un espacio que no es ni una vida pasada ni esta, y es la vida en el mundo espiritual. Por ese tramo pasan rápido y empiezan después a describir una vida anterior en donde dan toda la información detallada de como les he descrito, y esa información después va a ser clasificada, corroborada y después son publicados resultados. Entonces vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, Gina Germinara, Helen Wambach en Alemania, Joe Fisher en Inglaterra, Morris Netherton en Estados Unidos. Este Morris Netherton lo conocimos, lo trajimos una vez a un congreso. Peter Fenwick en Estados Unidos, Peter Ramster en Australia, en la India, Elizabeth Fenwick en Estados Unidos, Stanislav Grof utilizaba el LSD, sometía a sus pacientes a LSD y ellos, en medio de sus fantasías, lograban describir vidas anteriores que eran corroboradas en Checoslovaquia. Roger Bulger en Inglaterra, Hans Stendhal en Holanda, Patrick Drouot en Francia. Pero en términos generales podríamos decir que todos aplican métodos parecidos, ¿no? Aunque hacen algunas especificaciones, algunas particularidades, y finalmente ellos publican, ¿no?, todos sus hallazgos, y después pueden ser aceptados por la ciencia oficial o no aceptados. Podríamos decir que la ciencia llamada oficial, entre comillas, es muy reacia a aceptar el tema anterior, el tema de la mediunidad, el tema de la reencarnación,
el tema de la existencia de los chakras, ¿no? Los centros de fuerza, el aura, el cuerpo bioplásmico. También hay un grupo importante de investigadores que se dedicaron fue al tema de del cuerpo energético, el periespíritu o psicosoma o cuerpo bioplásmico. Eso ya también hay bastante avance en este tema, pero normalmente la ciencia oficial, los institutos oficiales de ciencia en el mundo no reconocen esto porque lo desconocen, ¿no? O porque desconfían. Y todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, se sigue viendo el tema